Buenos días y bienvenidos a la sesión 13 de nuestro estudio de la pactología. Y quiero empezar mostrándoles los tres objetivos que tenemos en esta sesión. Primero, estaremos en la administración de David del pacto de gracia. Y en eso hay tres objetivos. Primero, como siempre, queremos ver el puente entre las administraciones anteriores con la próxima administración. Es decir, que ya hemos visto la administración de Noé, también de Abraham y de Moisés, y ahora vamos a estudiar la de David. Entonces queremos ver la conexión entre las administraciones. Y segundo, vamos a analizar el aspecto colectivo del reino de Dios que se presenta en la administración de David. Y vamos a ver, y como pueden ver en la pantalla, el aspecto colectivo o uno de los cuatro ingredientes de un reino es el concepto o el aspecto del rey. A través de la administración de David encontramos el rey del reino de Dios. ¿Ok? Y el tercer objetivo es queremos también estudiar el aspecto personal. Es algo que hemos visto en las otras administraciones. Pero en este caso vamos a ver que el enfoque está en la relación entre David y su rey. David y Dios. ¿Ok? Entonces esos son los tres objetivos. Y para recordarles o para recordarnos dónde estamos en eso, en este estudio de pactología hemos llegado a ese punto. Ya hemos bajo del pacto de gracia, hemos estudiado Noé, Abraham, Moisés y ahora David. Entonces, como pueden ver, estamos avanzando en ese estudio, pero después de hoy solamente tenemos 2 reuniones más. Eso no es mucho tiempo. Entonces, hoy vamos a estudiar la administración de David y en los próximos 2 domingos, con el favor de Dios, vamos a hablar de la administración del nuevo pacto con Jesús en su primera venida. Y también para terminar vamos a ver cómo será la consumación del reino de Dios a través de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es el plan. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la administración de David y no tenemos 2 domingos para hacerlo. Entonces, hay mucho que tratar. Por eso, avancemos. Ok. Bueno, este es el gráfico que hemos usado para los puentes entre las varias administraciones, ¿no? Entonces, es importante al inicio reconocer que entre la administración de Moisés y la administración de David hay aproximadamente 400 años, alrededor de 400 años. Y hay mucha historia en eso también, porque recordemos de que con cada administración hay más espacio bíblicamente de sus historias y de sus administraciones. ¿Ya? Entonces, con Noé era de unos capítulos. La historia y la administración de Abraham era de más capítulos, pero limitado en ese sentido. De Moisés hay varios libros de la Biblia que tratan la administración de Moisés y ese periodo de David va a incluir mucho tiempo, ¿no? Empezando con el periodo de los jueces. Hay que recordar que después del libro de Deuteronomio, que es una colección de sermones entre Moisés y la segunda generación, después de ese libro llegamos al libro de jueces, ¿no? Entonces, en el libro de jueces, la segunda generación entró en la tierra prometida y están gobernados por los jueces, obviamente. Y allí en Jueces 2, el versículo 7, dice esto: el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Es decir, que después de la segunda generación, con el periodo de los jueces, no había testigos
de la obra del Señor durante los eventos del Éxodo. ¿Ya? Todo era por hablar, por compartirlo por las otras generaciones. Entonces, pero no había nadie que había experimentado personalmente los eventos del Éxodo. ¿Ok? Y en ese tiempo, lo que vemos es el establecimiento de los tres aspectos colectivos del reino. Es decir, que la tierra prometida es el lugar del reino, Israel es el pueblo del reino, y a través de Moisés habían recibido la ley del reino. ¿Ok? Entonces hay desarrollo, hay avances en el reino de Dios y encontramos esos tres aspectos colectivos o ingredientes del reino. Pero lo interesante o lo triste también es que en el periodo de los jueces vemos un ciclo de depravación. Es decir, que la tercera generación de Israel no habían experimentado los eventos del Éxodo. Todo era por el gobierno de los jueces, pero vez tras vez hay ciclos de depravación. Entonces, Israel cae en pecado como nación, como pueblo, y ellos experimentan el fruto de sus decisiones, de su pecado, y después de eso ellos claman al Señor, y el Señor les provee un juez para librarlos, para darles la salvación realmente. Es un ciclo así, pero cada vez es más peor, ¿no? La situación de Israel. Entonces, durante ese periodo, ellos no están manteniendo el día de reposo, ni una vez a la semana, ni tampoco el reposo que merece y que necesita la tierra misma. Eso es un juicio contra Israel, que ellos no estaban manteniendo el año de júbilo, los días de reposo, los años de reposo para la tierra. Allí está hablando de la tierra o del lugar del reino. También ellos no expulsaron completamente a los cananeos, los enemigos, los que estaban de afuera de la comunidad pactual de la tierra. Y eso fue su mandato, ¿no? Expulsar a todos los pueblos de la tierra prometida. Pero no lo hizo. También, hablando del pueblo del reino de Dios, ellos estaban casándose con las mujeres de otras naciones paganas. Se casan con los que estaban afuera del pacto, fuera del pueblo de Dios. Entonces había muchos problemas en eso también. Y cada persona estaba cumpliendo la ley, pero según sus propios ojos. Es decir, que cada uno, ellos habían abandonado la ley de Dios, la ley que habían recibido a través de Moisés, y cada uno estaba haciendo lo que quisiera. Y por eso el libro de Jueces termina así, es el último versículo. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Entonces, en mucho sentido, eso es el contexto de la próxima administración del pacto de gracia. Es el contexto de lo que vamos a ver en el libro de Primera de Samuel. Entonces, siguiendo en ese puente entre las otras administraciones y la administración de David, leemos esto en 1 de Samuel 8, 4 a 9. Es un poquito largo, pero es muy importante. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido a tus hijos y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí,
para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. ¿Qué está pasando en ese versículo? Israel, ya en la tierra prometida, ya han caído en muchos problemas en ese ciclo de los jueces, está diciendo, no, el problema es que no tenemos un rey como las otras naciones. Si tuviéramos un rey como las otras naciones, ya podremos obedecer y ser una nación feliz, sin problemas, sin pecado. Entonces, Samuel, por favor, danos un rey. Están echando la culpa. Pero en eso el texto es muy claro. No están desechando a Samuel, sino están desechando a Dios mismo como su rey. ¿Qué nos muestra este texto? Primero, nos prepara para la próxima generación y el próximo enfoque del aspecto colectivo, que será el rey del reino. ¿Okay? Y también lo sabemos por un proceso de eliminación, ¿no? Bajo del pacto de obras hemos visto los 4 aspectos colectivos, ¿no? El lugar, el rey, el pueblo, la ley. Y ya hemos visto por varias administraciones el reestablecimiento de 3 de esos. Pero todavía no hemos visto el rey del reino, entre comillas. Entonces está preparándonos para eso. Pero algo más que es muy importante reconocer en este texto es que en esta conversación, en este diálogo entre Samuel y Dios, podemos notar de que este aspecto colectivo de un rey del reino ya estaba. Es decir, que por todo ese tiempo, desde Noé hasta este momento en la historia de redención, Israel ha tenido un rey. Y el rey ha sido Dios mismo. Dios ha sido el rey, pero también Él había establecido los jueces para ejecutar y para juzgar a su pueblo. Entonces la forma del gobierno ya estaba allí. El rey del reino ya estaba allí, pero Israel no quería reconocer a Dios como su rey. Y por eso ahora están pidiendo un rey como las otras naciones, un rey humana. Entonces podríamos decir de esta administración que vamos a estudiar, que es una administración innecesaria. Es un pacto innecesario. ¿Por qué? Porque Dios ya era su rey. Ellos estaban esperando un rey, ya había un rey, pero no querían reconocer a Dios como su rey. Entonces, después del diálogo que hemos leído en ese pasaje, inmediatamente después, ¿qué pasa? Es una advertencia para Israel. Porque Samuel le dice a Israel, ok, si ustedes quieren un rey, el Señor le va a dar un rey. Pero eso es lo que va a pasar. Él va a abusar su autoridad, él va a aprovechar su poder y ustedes van a sufrir como un pueblo, porque no debería ser así. Dios debería ser el rey de la nación de Israel. Dios debería ser el rey de su reino, pero ustedes quieren insistir a tener un rey como las otras naciones. Entonces eso es lo que van a recibir, pero van a sufrir y ver el fruto de esa decisión. Y después de eso es el primer rey de Israel. ¿Y quién es? Saúl. Y no va bien con Saúl. Realmente es exactamente lo que Dios le había dicho a Samuel y Dios le había dicho a Israel. De que ustedes van a sufrir con ese rey humano. Entonces, encontramos la historia de Saúl y
Durante su historia encontramos esas palabras de Samuel también, en 1 de Samuel 8. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora, perdón, es difícil leer en la pantalla, ¿no? Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Saúl no estaba cumpliendo su rol, su papel, sus responsabilidades como el rey de Israel. Y es algo que esperábamos, ¿no? Porque es lo que dijo Samuel. Saúl falló en sus responsabilidades. Es algo esperado. Pero algo inesperado aquí y algo muy interesante es que Dios nunca hizo un pacto con Saúl. Él fue ordenado, estaba ordenado como rey de Israel, pero el Señor nunca entró en un pacto con Saúl. Y esa es la diferencia con lo que vamos a ver en un momento con David. Es que Dios hizo un pacto con David para formar y empezar a arrancar su administración. Y sobre todo encontramos ese pacto en 2 de Samuel 7. Allí está la carne del pacto entre Dios y David. Allí está la carne o el contenido de la administración de David. Pero lo que notamos en 2 de Samuel 7 es que allí no encontramos la palabra pacto. No está allí. Entonces, la primera pregunta, antes de estudiar lo que está dentro de 2 de Samuel 7, es la pregunta, bueno, ¿es un pacto? Porque lo que hemos visto en el pacto de obras es que allí no hay una palabra pacto en los primeros tres capítulos de Génesis, pero encontramos todos los elementos, todas las partes de un pacto. Entonces la pregunta acá en 2 Samuel 7 es, ok, allí no está la palabra, entonces ¿cómo sabemos que realmente es un pacto entre Dios y David? Y podemos citar otros versículos, algunos están allí en la pantalla. Primero, en 2 Samuel 23, esas son las palabras de David. Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro. En Salmo 89, son las palabras de Dios mismo afirmando un pacto hecho entre Él y David. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David, mi siervo. Y Salmo 132. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Entonces, todo eso para decir que aunque la palabra pacto no existe en 2 Samuel 7, el resto de la palabra está diciendo que no, hay una relación pactual entre David y Dios. Es un pacto real en ese sentido. ¿Ok? Entonces, ahora llegamos a 2 Samuel 7. Y no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, entonces si tienes preguntas específicas podemos hablar de esos. Pero lo que quiero notar ahí y lo que deberíamos observar es que en ese pacto también y en ese mismo capítulo lo que encontramos son los 4 aspectos colectivos del reino. Primero encontramos el lugar del reino, porque la conversación allí entre Dios y Samuel y David es que ellos están hablando del templo, el lugar de la presencia de Dios. Dios dice, bueno, yo no voy a seguir habitando en una tienda, pasando por todas partes de la tierra prometida y afuera también, pero a través de un rey vamos a construir una casa de cedra. No una tienda, sino una casa permanente, que es el templo.
Entonces el templo representa el lugar del reino de Dios acá en la tierra. Entonces habla de ese aspecto colectivo, el lugar. Pero también habla del pueblo de Dios. Dios dice que, mira, yo voy a destruir todos sus enemigos. Pero también yo voy a redimir mi pueblo. Porque ellos habían caminado en la oscuridad por mucho tiempo, en rebelión contra Él. Entonces está hablando del pueblo del reino. Pero también habla de la ley, específicamente de que el rey iba a recibir la disciplina de Dios por su iniquidad. Entonces, Dios iba a ser un padre de los reyes de Israel. Era una promesa. Y obviamente allí en el capítulo habla del aspecto colectivo de un rey del reino de Dios. Está hablando de un trono eterno. A través de David y su descendencia, Dios iba a establecer su trono eterno. Okay. Entonces llegamos a ese capítulo y pensamos, ok, todo está bien. Encontramos los 4 ingredientes, los 4 aspectos colectivos del reino. Por fin tenemos nuestro Mesías. Por fin tenemos un reino establecido, ¿no? Porque continuamos en la historia de David. ¿Y qué encontramos allí? Realmente eres una balanza en cuanto a los otros reyes. Es decir, que en comparación, Dios compara a los otros reyes a David. David es el estándar y todos los otros reyes son así. Ellos seguían a David, su padre, o ellos fueron por otra manera, por otra vía, ¿no? En rebelión. Entonces, David es el estándar para los otros reyes, pero él también es un sello de la promesa, de ese pacto eterno, de un trono eterno. Dice allí, sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Es decir, que David era el estándar y los otros reyes seguían fallando, fracasando en sus responsabilidades. Y lo que Israel merecía en la descendencia de David era destrucción total, como hemos visto en las otras administraciones. Encontramos la gracia de Dios en su promesa. El Señor no quiso destruir a Judá. ¿Por qué? Por amor a David, su siervo. Porque Dios había hecho un pacto. Y cuando Dios hace un pacto, no hay nada que pueda cambiarlo o destruirlo. Porque Dios mismo es quien cumple todo en los pactos que Él hizo. Entonces, encontramos esas dinámicas en cuanto a la vida de David, pero a la misma vez es una administración muy rara. Porque al inicio queremos pensar que Él es el rey prometido. Él va a establecer finalmente, perfectamente, el reino de Dios. Pero es raro porque conocemos el resto de la historia de David. No es una historia de perfección, no es una historia libre de pecado, pero David tiene sus problemas también. Creo que todos conocemos la historia en 2 de Samuel 11, ¿no? Déjeme leer esta porción. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, los reyes deberían dirigir a su pueblo en la batalla, ¿no? David envió a Joab y con él y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. ¿Qué hizo David? Él quería descansar en Jerusalén. El pueblo de Dios, bajo el liderazgo de Joab, estaban entrando a la batalla contra las otras naciones paganas, tratando de cumplir
su responsabilidad, su mandato para expulsar a las naciones de la tierra prometida, pero David no quería hacerlo. Él envió a Joab y los ejércitos, y él se quedaba en Jerusalén, abandonando sus responsabilidades, su llamado. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Y esa palabra ahí es muy interesante, hermoso, porque es la misma palabra que Dios en la creación usó para describir la creación. Significa bueno. Es decir, que en la creación Dios vio a su creación y Él la había declarado bueno. También es la misma palabra para describir lo que hizo Eva también en Génesis. Eva vio que el fruto del árbol prohibido era bueno para comer. ¿Qué significa eso? Significa que como Eva, David también está tomando el rol de Dios, declarando, juzgando lo que es bueno. Eso es el juicio de Dios. Es el juicio que pertenece a Dios, pero David está tratando de robarle de Dios de su poder y su autoridad. Y es el mismo pecado como Eva. Ella vio la fruta del árbol prohibido, la vio que era bueno y ella lo tomó y lo comió. Entonces la misma palabra acá con David también. Él vio a Betsabé, la vio y la declaró hermosa, buena. Y con eso él cayó en el pecado contra ella. Pero obviamente ese pecado no terminó allí, sino esa transgresión seguía con otros también. Por eso David es responsable por el asesinato de Urías, quien era el esposo de Betsabé. Entonces David cometió adulterio con Betsabé y también es responsable por la muerte de Urías, su esposo. Y con eso el hijo que él tuvo con Betsabé murió. No tenemos tiempo para revisar o leer toda esa historia, pero ese bebé murió. Pero el segundo con Betsabé es Salomón, quien iba a ser el próximo rey. Pero el punto es esto, de que David, pensamos que él es el Mesías prometido o el rey prometido, pero examinando su vida podemos ver que no es así. Yo pienso que podríamos estudiar la vida de David y notar de que él había transgredido los 10 mandamientos en su vida. Encontramos adulterio, asesinato, mentiras. Podríamos seguir con todos los 10 mandamientos, ¿no? Él había roto casi todos los mandamientos. Entonces allí lo que vemos y lo que es importante es notar que David es como los otros mediadores del pacto. Él es como los otros administradores del pacto, como Noé, como Moisés, Abraham, como Moisés, y ahora es la misma historia con David. Pensábamos que era la promesa, el cumplimiento de la promesa, pero encontramos que es otro pecador como nosotros. Él había fracasado, fallado en su rol como mediador, y por eso no nos puede salvar. Él transgrede el pacto, pero el Señor lo usa para su reino. Eso es el patrón que hemos visto en todas las administraciones, lo que hemos visto aún en el texto hoy durante el culto dominical. A pesar de nuestro pecado, el Señor sigue obrando. Y el enfoque, el aspecto colectivo de la administración de David es el rey. Un pacto innecesario, pero para nuestro bien, para nuestra salvación, justificación y santificación, el Señor sigue usando a David y su descendencia para cumplir sus propósitos.
Pero creo que podemos ver esta idea más claramente también a cambiar perspectivas un poquito. Entonces, vamos a cambiar desde el aspecto colectivo para ver el aspecto personal. Entonces, ¿cuál es la relación personal que encontramos en la administración de David? Generalmente podríamos decir que el enfoque es la relación entre David y otros reyes. Es decir, que la historia de David incluye 42 capítulos. Entre 1 y 2 Samuel y 1 de Reyes hay aproximadamente 42 capítulos sobre David. Pero ¿saben cuánto de esos capítulos hablan de la relación entre David y Saúl? Una tercera parte. 13 capítulos de 42 hablan de una relación entre David y Saúl. Normalmente David está tratando de huirse de Saúl porque Saúl quiere matarlo. Y encontramos esa dinámica, esa relación. Pero también hemos visto la relación entre los súbditos de David también. Su relación con Betsabé, con Urías y con otros. Entonces el punto es esto, de que en la administración de David, en cuanto a las relaciones personales, tiene que ver con su rol como el rey de Israel y sus relaciones con otros, conectado con eso. Pero de una manera específica, el enfoque es la relación entre David y su rey. ¿Quién es Dios? ¿Quién debería ser Dios? Y para ver esa relación, la palabra nos da una perspectiva muy íntima de esa relación. Es decir, que tenemos una colección de canciones para mostrarnos esa relación. Podemos estudiar los salmos y ver la relación entre David y Dios su rey. Y allí están expuestas todas las emociones. Se revelan todas las partes de esa relación. Los gozos, las victorias, pero también los fracasos, el pecado y los problemas que David experimentó en su relación con Dios. Y obviamente no podemos leer todos los salmos, pero hoy vamos a enfocarnos en uno de los salmos que David escribió, y es un salmo bien conocido. Es el Salmo 51. Y quiero subrayar dos partes de ese salmo. Primero es el subtítulo del salmo. Dice allí, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y creo que conocemos esa historia, ¿no? Pero ese subtítulo no es algo añadido. Por ejemplo, si leemos nuestras copias de la palabra, hay muchos subtítulos que hemos añadido para ayudarnos a seguir la lógica o la historia de la Biblia, ¿no? Pero en este caso, en Salmo 51, eso no es uno de esos. Es un subtítulo inspirado por Dios. Es original, digamos. Entonces, leemos ese subtítulo y deberíamos pensar, ok, es un salmo de esa situación con Betsabé y también la confrontación de Natán. El salmo va a hablar de eso, ¿no? Por lo menos deberíamos ver los nombres de Betsabé y de Natán, ¿no? Pero en el salmo mismo no habla nada de eso. No menciona ni sus nombres. Lo que vemos es la relación entre Dios y David. Una relación íntima. Y en ese salmo, David está confesando su pecado a Dios. Está rogando misericordia, porque él sabe que puede ser santificado por Dios. Dios puede hacer esa obra. Y leamos los versículos 3 y 4. David, esas son las palabras de David en el Salmo. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y ha hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces, el trasfondo de ese salmo es esa situación, ese adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías y la confrontación de Natán, el profeta. Pero miren esa conversación, es una conversación íntima entre Dios y David. Hasta el punto que él dice que contra ti solo he pecado. Entonces David está confesando su traición a Dios. Él está confesando su transgresión contra el rey y todo su reino. Porque la transgresión funciona así. Si yo peco contra mi prójimo, es porque primero yo he pecado contra Dios. Y porque Dios es el rey de su reino, ese pecado también afecta al pueblo de su reino. Afecta el lugar de su reino. Afecta la ley de su reino también. Entonces, por eso David puede reconocer que, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Porque el resto, cómo ha afectado a los otros, es importante, pero secundario. Es secundario a la traición al Rey del universo. Y eso nos muestra no solamente la profundidad de esa relación entre Dios y David, pero también la profundidad de nuestro pecado. Porque creo que no reconocemos que nuestro pecado es traición contra el Rey del universo. Sinceramente, yo pienso que nuestro tiempo de confesión, los cultos dominicales, serían muy diferentes si realmente pudiéramos reconocer la gravedad de nuestro pecado. Entonces, encontramos un salmo muy, muy íntimo, una conversación, una confesión muy íntima entre David y su rey. Pero otra vez, el Señor sigue usando a David. Y la razón por qué Él sigue usando a David es, por ejemplo, es así. Porque David puede reconocer la profundidad de su pecado. Él no se acerca a Dios diciendo que Dios, he tratado de hacer lo correcto, mira, has sido un buen rey para tu pueblo. Él no está tratando de convencer a Dios, basado en sus hechos, en su carácter, en su comportamiento. Es un salmo de confesión, es un salmo de buscar perdón del rey. Y por eso el Señor sigue usándolo. Y con eso llegamos al fin de ese salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Esa es la razón por la que el Señor sigue usando a David. No es por los hechos de David, tampoco no es por la confesión misma de David, sino es por la misericordia de Dios. Una palabra que hemos visto mucho. La palabra en hebreo es Hesed, que no significa una emoción, de que por emoción Dios iba a seguir usando a David. Hesed, misericordia, se refiere a esa idea de que es un amor pactual. Por lo que el Señor ha hecho en su pacto, las promesas que Él hizo a través de sus pactos, Él va a cumplirlos. Y cuando Dios es fiel a sus promesas, esa es misericordia, porque no es algo que merecemos, sino merecemos al contrario. Dios debería haber matado a David después de su transgresión. Después de cada administración, Dios debería haber empezado de nuevo, con una nueva creación. Pero su plan no es creación, sino una nueva creación, sino es redención a través de la creación que Él ya había hecho. Y ese patrón sigue en David. Entonces es la gracia de Dios que fluye por medio de los pactos. A través de los pactos encontramos la gracia de Dios.
Y es por eso que no solamente David, pero nosotros también podamos disfrutar comunión con Dios. Porque Dios es fiel a su pacto, no nosotros, sino Él. Y es por su misericordia y Él nos llama a confesar a nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado también. Es decir, que es el mismo evangelio para nosotros que David había recibido. Es cierto para Noé, para Abraham, para Moisés, para David y para nosotros hoy en día. Entonces, hasta ahora hemos visto 4 administraciones del pacto de gracia. Y también hemos visto los 4 aspectos colectivos del reino de Dios: el lugar, el pueblo, la ley y el rey. Y también hemos visto que en todo eso Dios sigue obrando personalmente también. ¿Ya? En Noé encontramos la relación con la creación, con la tierra, con el lugar. Por medio de Abraham el enfoque es la relación con otros. Con Moisés es la relación con nosotros mismos, esa relación interna entre entre cuerpo y alma. Y acá con David la relación, el enfoque relacional es entre David y Dios. Entonces hemos visto el desarrollo de todo eso. Pero lo difícil es que, aunque hemos llegado allí, ¿cuál es el estado del reino de Dios? Después de David y los otros reyes de Israel, y después de la división, los reyes de Israel y de Judá. ¿Cuál es el estado de todo eso? Porque hasta ahora no hemos visto el Mesías perfecto, no hemos visto el mediador perfecto. Pero de una manera Dios está usando esos hombres pecaminosos para su gloria y para avanzar su reino. Seguimos esperando el segundo Adán, realmente, para corregir todo lo malo. El Antiguo Testamento termina mostrándonos el estado del reino de Dios. ¿Y cómo es? El lugar del reino ha sido conquistado por las naciones paganas. El templo ha sido destruido y habían construido el segundo templo, pero no es igual al primero. En cuanto al pueblo, todos están dispersados en el exilio, ¿no? Dispersados en todas partes del mundo, entre las otras naciones, solamente hay un remanente que se quedaba en Jerusalén. En cuanto a la ley, el libro de la ley ha sido perdido. Al final del Antiguo Testamento, realmente es lo mismo como vemos durante el periodo de los jueces. Todos están haciendo lo que quieran. No hay una ley. Y incluso hay líderes entre los judíos que están creando sus propias leyes, que no están escritos, sino ellos piensan, es buena idea añadir esa ley, o otra ley, o esta regla. Y ahora es un cargo del pueblo de Israel. En cuanto al rey, encontramos que Dios, Él no entró en el segundo templo, como Él había entrado al primer templo. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Él entró por primera vez, mucho humo, relámpago, fuego, todo eso, pero ¿qué pasó con el segundo templo? Nada. Los jóvenes estaban celebrando, tenemos un nuevo templo, pero los viejitos, ¿qué estaban haciendo? Llorando. No es igual. Eso no es el templo porque Dios no habita acá. Es una réplica, es un falso. Entonces esperamos la venida de Dios. Y el punto de eso, de ver el estado del reino de Dios a los finales del Antiguo Testamento, es para que tengamos esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor? Hemos visto que las cosas no son como deberían ser. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a cumplir tus promesas? Porque el estado del reino es un desastre realmente. Y ellos estaban esperando. Es algo que nosotros conmemoramos en ese tiempo de Adviento también. Es que esperamos
a Dios, con mucha anticipación. Ellos estaban esperando al Mesías y nosotros somos testigos de la primera venida de Jesús, pero esperamos la segunda, la consumación de todo el reino de Dios, donde todo habrá perfecto. El rey, el lugar, la ley y el pueblo, todo consagrado, todo santificado y glorificado. Entonces, estamos allí en nuestro estudio y vamos a seguir hablando del pacto de gracia y vamos a ver el cumplimiento de eso en la primera venida de Jesús, en la penúltima columna que está allí. Pero deberíamos salir de esta reunión con ese pensamiento. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vamos a ver el cumplimiento de todo? Entonces, con eso vamos a pausar nuestro estudio y tener un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, ya hemos visto todo el Antiguo Testamento, todas las administraciones del Pacto de Gracia hasta Jesús. Preguntas. ¿Perdón? Sí, por favor. Ah, ok. Sí, correcto. Claro. Sí, lo que vamos a ver en 8 días, o vamos a empezar a ver en 8 días, es que Jesús es el cumplimiento de todos los aspectos colectivos del reino y también Él es el cumplimiento de todos los aspectos personales. Es decir, que por medio de Jesús, el reino está establecido, pero también en cuanto a todas las relaciones personales, con la creación, con otros, con nosotros mismos, con Dios mismo, Jesús es la solución, la respuesta de todo. Él es el cumplimiento de todo. Pero tenemos que esperar 8 días para verlo. ¿Preguntas? Ajá. En esa otra diapositiva, Ajá. a Saúl y Samuel, creo que la cita estaba mal. ¿Cuál es la cita? Ay, perdón. Creo que es 1 de Samuel 13. Déjame ver si. No. Necesito buscarlo. Sí, está equivocado en el texto. Sí. Esta diapositiva, ¿no? 13, ¿está? 13. Ok. Muy bien. 1 de Samuel 13. Sí, la cita ahí está mal. Debería ser 1 de Samuel 13. Ok. Entonces, vamos a cerrar con una. Ajá. Que no entendí bien esto de que el pacto con David era como un pacto innecesario. Ah. Que, pues, declarando bien como mostraba que, o sea, David fue el estándar de los reyes. Y en primera y segunda reyes siempre se compara al rey que está evaluando como este siguió los pasos de su padre David Uh-huh. y fue fiel. O, por otro lado, no cumplió, no siguió los pasos de su padre David y fue malo. Y se juzga a todos los reyes de Israel bajo el estándar de David. Ajá. Es como ese rey, como ejemplo, a pesar de todo lo que hizo, pues. Claro. Entonces, claro, como que sí, porque se dice que es como un pacto innecesario. Sí. Buena pregunta. Mi argumento en todo ese estudio es que a través del pacto Dios está construyendo su reino. Eso es el argumento sobre todo, ¿no? Entonces, sería fácil usar un gráfico así y también estudiar la historia de redención, desde la creación, caída, redención, consumación. Sería muy fácil pensar,
Ok, si el argumento es que por medio del pacto Dios está construyendo su reino y hemos llegado a David y hemos dicho que el aspecto colectivo es el rey del reino, ¿eso significa que en todo ese tiempo no había un rey en Israel? Y el texto dice, los finales de Jueces, dice eso también, que no había un rey en Israel porque su estándar, su pensamiento, su chip era tener un rey humano, un rey como las otras naciones. Pero a través de esa conversación con Samuel, Dios está afirmando, Israel, ustedes han tenido un rey todo ese tiempo. Desde la caída, yo he sido el rey de ustedes, pero no me reconocen, me desechan realmente. Pero yo he sido el rey, pero si ustedes están pidiendo un rey humano como las otras naciones, si quieren ese ídolo, porque las otras naciones eran ídolos para Israel, ¿no? Ellos querían ser como las otras naciones, en todo sentido, incluso a un rey humano. Dios les dijo, ok, les voy a dar una rey humana. Ustedes van a experimentar cómo es tener un rey humana como las otras naciones. Un rey pecaminoso, un rey caído, quien va a abusar su autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, es un pacto innecesario en el sentido de que Israel ya había tenido un rey desde la caída o desde la creación. Pero para santificar, para seguir construyendo el reino de Dios, Él usó a David como el primer rey de Israel. Y obviamente el Mesías, el rey prometido, iba a venir a través de él. Entonces por eso digo que es una administración, un pacto innecesario, porque ya había un rey del reino de Dios.